El día de hoy vamos a revisar un poco la situación actual y también el contexto de los ODS, y para eso tenemos invitada, ¿cierto?, como principal speaker a Mareike Evers. Ella es oficial de Asuntos Económicos en la oficina del secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que acá en Chile se suele siempre mencionar con el acrónimo de CEPAL. Y bueno, y ella está trabajando el tema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella lleva más de 10 años trabajando, bueno, para las Naciones Unidas en términos generales, en diferentes países, en América Latina, en concreto en Chile, en Colombia, y bueno, también en las oficinas centrales. Y la idea es que hoy ella nos pueda presentar en unos 20 a 30 minutos más o menos qué va estos objetivos del desarrollo sostenible, y luego también dejar un marco de tiempo para algunas consultas. Las pueden plantear explícitamente activando sus micrófonos o escribiéndolas por el chat, así que no hay problema al respecto. Bueno, Marek, que tú ya puedes compartir tu PPT, ¿cierto? Vale. Bueno, te dejamos el espacio y gracias nuevamente por compartirnos estos avances el día de hoy. Nos enfrentamos a importantes desafíos globales. La reconfiguración es Creo que, y les pido por favor si pueden ir apagando los micrófonos de las personas que se van conectando. estrategia de Creo desarrollo que ahí estamos, ¿no? Sí. la necesaria incorporación del enfoque de género, así como la Creo que hay que, eso, falta un micrófono para apagar. Ok, por favor, Mareike, si gusta ya puedes comenzar. Pero tienes que activar el micrófono, eso sí. Se nos El, cayó internet, pero no, ya volvió. Andrea, ¿Ah? Un rato. tienes el micrófono activado. Mareike, ¿tú puedes activar tu micrófono? Ah, entonces tienes que autorizarlo, Andrea. Andrea, ¿me puedes, si gustas, poner como anfitrión o co-anfitrión para poder ir gestionando la sesión? Voy a convertirte en confiture. Vale. Mareike, por si acaso solo se ve el PPT, tienes que ponerlo en pantalla completa y se ve solamente como si estuviese en formato presentación para ti. Ya. Ahora sí, Mareike, te escuchamos. Mm, No te escucho, Mareike. ¿Puedes hablar, por favor? Ya, ahí se ve la pantalla completa. Bueno, discúlpeme, ¿soy yo la que no escucha a Mareike o todos nos escuchamos a Mareike? ¿Tú me escuchas? Yo te escucho a ti, Andrea, pero no escucho a Mareike. Ya, Marek no está silenciado. Ujú. Mareike, No está silenciado. claro, no te escuchamos. No, yo al menos no te escucho. Mareike. ¿Y el resto de los participantes escucha a Mareike? ¿Se nos pueden escribir por el chat, por favor? No se escucha Mareike, sí. Entonces, ¿puedes chequear tu micrófono, por favor? Porque al principio te escuchábamos. Me imagino que volver a conectarse. Esperen un poco de paciencia a los asistentes, por favor.
Ya, Ahí. ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, estupendo. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí te escuchamos. Que no los escucha a ustedes ahora. Algo pasó con el audio. ¿Pero me Vale, pero escuchan a mí? nosotros sí te escuchamos, sí. Ya, bueno, voy a empezar nomás ahora y después voy a tratar de quizás conectarme de nuevo. Perdón. Vale. Parece que de nuevo no se escucha. Sí, yo creo que está compartiendo el PPT, ¿cierto, Mónica? Ah, mira. Que se demora eso un poquito en cargar. Ahora sí. Vale, estupendo. Bueno, perdón por estos problemas técnicos. Buenas tardes a todos y todas. Es de verdad un gran honor y placer para mí de estar en este espacio, porque también estoy muy convencida que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible solo la podríamos lograr hasta 2030 en conjunto con todos los actores, y eso obviamente incluye el sector académico, las universidades, los alumnos y alumnas. Bueno, aquí tengo una presentación sobre cómo vamos en términos de la región de América Latina y el Caribe ante el desafío de acelerar el paso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y para eso, obviamente, me gustaría explicar un poco el concepto del desarrollo sostenible, qué es la Agenda 2030, qué son estos famosos objetivos de desarrollo sostenible que quizás en algún momento ustedes ya han escuchado o quizás unos ya saben mucho más del tema, así que también quizás podríamos ver esta presentación también teniendo en mente cómo podríamos colaborar más allá de esta intervención hoy a largo plazo, cómo quizás podríamos crear vínculos entre la CEPAL y el sector académico para lograr esta Agenda 2030. Así que también me gustaría mucho tener o reservar un espacio de esta presentación al final para también tener una discusión interactiva y obviamente una parte de preguntas y respuestas. Bueno, voy a empezar. Espero que me escuchan bien y puedan ver bien mi pantalla a pesar de todos estos problemas técnicos que hemos enfrentado hoy. De verdad lo siento mucho. Voy a empezar con unas fotos, sin comentarlos, solo quizás para ustedes pueden pensar un poco de qué se tratan y incluso podrían tomar la palabra también después de las fotos para ver de ustedes que han visto, que podría tratar de ilustrar estas fotos, también pensando en el desarrollo sostenible. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, si no, igual lo podríamos dejar para más tarde, porque podrían también abrir sus micrófonos, pero bueno, quizás podría empezar yo. Y creo que acá vimos muchas imágenes, muchas fotos de un dilema que enfrentamos con el desarrollo, bueno, del mundo, de los países, de poner junto el desarrollo y la sostenibilidad, porque al final, aunque parece que es un término conjunto, igual tenemos muchos opuestos, como muchos dilemas para resolver. Por ejemplo, aquí también lo podrían ver bien clara en esta lámina. Tenemos, por un lado, queremos industrializar a los países en vías de desarrollo. Quisiéramos diversificar las cadenas de productos. Al mismo tiempo, también tenemos como la obligación de proteger el planeta y ver también la dimensión del medio ambiente. En estas fotos acá, por ejemplo, pueden ver la tasa, refleja un poco la tasa grande de urbanización que enfrentamos en todo el mundo. Por ejemplo, acá en la región de América Latina y el Caribe, 80% de los ciudadanos de la población viven en ciudades. Y eso obviamente también lleva muchos desafíos. Por ejemplo, acá, como podríamos ver, una gran cantidad de montañas de basura y donde van más allá, como también de las condiciones a veces en las favelas, en zonas de urbanización con muy poco espacio. Y también otro dilema, entre obviamente muchos, son unos ejemplos nomás, tenemos el dilema del acceso, por ejemplo, al agua potable.
y no todos lo tienen dentro de sus casas, de sus departamentos, incluso tienen como muchas limitaciones y obstáculos en el camino. Bueno, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, usamos la definición de un informe que se llama el informe Brundtland, que fue firmado en Oslo, en Noruega, el 20 de marzo de 1987, así que hace mucho tiempo ya atrás, antes de la adoptación de la Agenda 2030, y fue titulado Nuestro futuro común, que también para nosotros es un lema que está muy relacionado con la consulta post-2015, como lo voy a explicar en unos minutos más. Y este informe Brundtland definía al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Entonces aquí también ya vemos un poco este dilema también, ¿no? Que no podríamos industrializar y desarrollar las económicas sin tener en cuenta también el medio ambiente y la dimensión social, que efectivamente son los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, social y del medio ambiente. Bueno, aquí tengo un pequeño vídeo, espero ahora que puedan escuchar el audio, muy breve de 1 minuto, sobre qué significa el desarrollo sostenible y también un poco iniciar cuál es el proceso para adoptar la Agenda 2030. Bueno, solo muy breve, yo creo que fue bien ilustrativo cómo se inició todo este proceso ya en 2012, cuando quizás algunos de ustedes saben, tuvimos todavía el marco de la Declaración del Milenio y los Objetivos del Milenio, los ODM, que fueron 8 objetivos, y que también se concentraron mucho en la dimensión social, pero dejaron al lado un poco más el medio, bueno, completamente casi el medio ambiente, o en una forma muy reducida, y también otras dimensiones que también tienen mucha relevancia, y más aún en nuestro mundo actual, por ejemplo, el ODS 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas, tomando en cuenta los conflictos y tensiones geopolíticos de este mundo. Entonces, para tener una agenda más amplia y más participativo, porque los ODM en contraste fueron desarrollados más bien por funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas, sin preguntar mucho a las personas qué es importante para ellos para tener una buena vida y cuál es el futuro que quieren. Entonces ahí queremos hacer las cosas distintas y en 2012 empezamos el proceso más consultativo y participativo de la historia de las Naciones Unidas a través de consultas, de encuestas en línea, pero muchas consultas en persona en todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, unos virtual, y también para justo preguntar a las personas qué es importante para ellos post-2015, cuando terminan los ODM, para vivir bien, para tener una vida buena en su familia, en sus comunidades. Y ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, yo realicé en este momento la consulta post-2015 en Ecuador y consultamos dentro de un año realizamos más que 70 consultas en casi todas las provincias. Fuimos, por ejemplo, a la Amazonía para consultar a los pueblos indígenas. Tuvimos varios grupos, incluso como pueden ver en esta imagen también niños, niñas, jóvenes,
personas con discapacidades, migrantes, mujeres, refugiados. Incluso fuimos a las cárceles para realizar consultas con personas privadas de libertad, porque justo queríamos dar una voz a las personas que con frecuencia no son escuchados y para ver cuáles son sus prioridades en términos de desarrollo sostenible. También realizamos una encuesta que se llama Encuesta Mi Mundo, también el mundo que queremos. Todavía pueden participar, obviamente ya tenía su influencia en la adoptación de la Agenda 2030, fue la encuesta más grande en términos de la consulta post-2015 a nivel, digamos, virtual. Y hoy en día todavía podrían seleccionar cuáles son los 6 ODS que tienen la más relevancia para ustedes. También obviamente tomando en cuenta que es una agenda holística, integral, que obviamente tratamos de lograr a todos los 17 objetivos en todos los países del mundo, pero bueno, siempre podrían también ser otras entradas que son relevantes para cada uno, incluso para cada país o cada región. Bueno, finalmente, el 25 de septiembre de 2015, después de 3 años de este proceso de consultas que influyeron a las negociaciones también entre los Estados miembros en Nueva York y las comisiones permanentes, se adoptó, firmado por todos los 193 países de las Naciones Unidas, los Estados miembros, al nivel de jefe de Estado, de gobierno, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y en su corazón, más allá de otros principios, por ejemplo, el principio de no dejar a nadie atrás, tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son objetivos también que vienen con 169 metas y más de 300 indicadores, como ya expliqué en estos 3 pilares de económico, social y medioambiental. Acá también me gustaría mostrar otro breve vídeo, un poco sobre este momento histórico cuando se adoptó esta Agenda 2030 en 2015 durante la Asamblea General en Nueva York.
Bueno, quizás podríamos compartir los enlaces a los vídeos con los participantes, pero a mí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te Sí, escuchamos bien, porque Mariquel. antes hicimos la prueba y unos participantes sí dijeron que escucharon el audio. No sé qué pasó. Bueno, aquí también creo que hay mucho espacio de mejorar la tecnología, que es también un tema de los ODS bajo del ODS 17. Bueno, aquí finalmente se adoptó esta Agenda 2030 en 2015 y acá pueden ver ahora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizás podrían tomar un tempito también de verlos, quizás no tengo que leerlos todo, pero solo para dar unos ejemplos. Incluso cada año en el Foro Político de Alto Nivel, que es un segmento también ministerial donde se presentan los progresos de los países de todo el mundo en Nueva York, porque obviamente también parece una muy linda agenda, pero también hay que seguirla, hay que implementar muchas acciones a nivel nacional, a nivel local, en los países, a nivel regional, obviamente, por parte también de la CEPAL, apoyamos a la región en la implementación de los ODS. Y cada año, como igual es una agenda muy compleja, se revisan 5 ODS en profundidad en Nueva York, en las Naciones Unidas, y los países en general, alrededor de 40 países, presentan sus resultados. Así que cada país en general, la idea es como cada 3, 4 años presenta sus progresos, pero también obviamente los desafíos hacia la Agenda 2030. Justo este año se revisan el ODS 1, el fin de la pobreza, el ODS 2, hambre cero, el ODS 13, acción por el clima, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y cada año se analiza el objetivo 17, las alianzas para lograr los objetivos, porque al final es como el ODS que facilita todos los otros 16 objetivos. Porque en este objetivo, que podríamos ver también más tarde en otra lámina, se puede ver que se trata del financiamiento para el desarrollo sostenible, cómo financiamos esta agenda muy ambiciosa, cómo podríamos colaborar con todos los actores que también fueron consultados. Y obviamente la idea también es que esta consulta post-2015, que hubo un momento para sensibilizar a los ciudadanos sobre el tema y ahora también de involucrarlo en la implementación, porque aunque los gobiernos efectivamente son los responsables de lograr los ODS, solo lo podrían lograr en conjunto con la sociedad civil, el sector privado, el sector académico, obviamente, y muchos actores más. Bueno, así que creo que la pregunta del oro es ahora cómo avanzamos desde 2015, cuando se adoptó la agenda, hasta hoy en día. Como ustedes saben, ya estamos en más de la mitad, hasta 2030, y muy lamentablemente el progreso no muestra, deberíamos obviamente ya hemos logrado como 60% más o menos de los ODS, pero no vamos en la dirección correcta. Obviamente hay una cascada de crisis, las tendencias y conflictos geopolíticos hoy en día, los impactos de la pandemia de COVID-19 y otros más, pero sin embargo, obviamente, porque hay más factores que influyen porque no vamos en camino hasta 2030 bien. Bueno, a nivel de la región de América Latina y el Caribe, solo el 22% de las metas de los ODS ya se alcanzaron o se alcanzarían con la tendencia actual. En el caso de 46% de las metas, la tendencia sí es correcta, pero no suficiente en términos de velocidad para alcanzarlas hasta 2030. Y muy problemático en el caso de como casi un tercio de las metas, la tendencia es de retroceso. Incluso aquí vimos también un retroceso del año pasado hasta hoy en día. Esas son estimaciones de la CEPAL en toda la región de América Latina y el Caribe. Quizás se preguntan cómo va el mundo en sí y cómo a nivel mundial la situación está más compleja todavía, porque ahí solo hasta hoy en día alcanzamos o vamos a alcanzar 15% a veces de 25%. Así que obviamente tenemos un desafío muy, muy grande adelante en estos últimos 6 años que nos quedan hasta 2030. Bueno, aquí pueden ver un poco los alcances en nivel de las metas. Como expliqué, tenemos 169 metas y más que 300 indicadores. Obviamente en el interés de tiempo no me puedo enfocar en tantos, pero tengo 3 ejemplos concretos en las próximas láminas para verlo un poco más en detalle. Solo aquí pueden ver un poco el sistema de semáforo que usamos dentro de la CEPAL de medir los avances. Como pueden ver, bueno, las
Las partes en verde, ahí vemos que las metas ya se alcanzaron o es probable que se van a alcanzar con la tendencia actual. En los amarillos vemos la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento. Y obviamente las metas en rojo son las tendencias que se alejan de la meta. Y también ven aquí unas metas en gris, donde no todavía tenemos datos suficientes para medirlo a nivel regional, que es otro dilema que también se muestra en el ODS 17 sobre los datos y estadísticas. Bueno, vemos unos ejemplos bien concretos. El ODS 1 sobre el fin de la pobreza. Aquí pueden ver en este gráfico la pobreza extrema en América Latina entre 2014 a 2022. Y bueno, ahí también desafortunadamente y también mucho como impacto de la pandemia de COVID, vimos que casi un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza, pobreza o pobreza extrema, y esos son más de 180 millones de personas que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas al final. Que obviamente es muy alarmante. Y bueno, acá para también proponer un plan de acción, y ahí también los invito a pensar en otras acciones que quizás cada uno podría tomar o también desde el sector académico, unas acciones generales que envisiona esta Agenda 2030 bajo el ODS 1 es obviamente el combate a la pobreza, de mejorar la protección social o la protección social universal, también quizás para mujeres que están en maternidad y como muchos temas que todavía sabemos que hay muchas vulnerabilidades que también vimos muy fuertemente en la pandemia, donde muchos no tuvieron esta protección y como estos safety nets o redes de seguridad de apoyo, la inclusión laboral y la resiliencia también de poblaciones vulnerables, que siempre medimos también bajo de cada una de estas metas. Y quizás acciones desde las universidades, obviamente ustedes podrían pensar en muchos más, pero algunos ejemplos concretos podría ser que no todos obviamente tienen los recursos necesarios para acceder a la universidad y quizás a través de becas, apoyos económicos, igual podrían tener este acceso. Y también en términos de acciones sociales universitarias, podrían ser mentorías, incluso quizás para jóvenes que vienen de familias donde nadie nunca se fue a la universidad, pero podría tener un mentor en este sentido para motivarlo a estudiar en términos de atención a grupos vulnerables como migrantes, refugiados o en términos de alfabetización, solo para dar unos ejemplos concretos. Bueno, vemos otro ODS, el ODS 16, que obviamente igual tiene mucha relevancia en la región de América Latina y el Caribe. Sabemos que es la región más desigual del mundo y muy relacionado con eso también la región con las tasas más altas de homicidios. Y bueno, para darles la comparación con otras regiones, la región tiene una tasa promedio de casi 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2021. Mientras, por ejemplo, las tasas de otras regiones del mundo, para darles un ejemplo concreto, en Asia la tasa solo es de 2.3 a veces de 20, en Europa 2.2 y en América del Norte 6.3. Bueno, acciones bajo de este ODS, por ejemplo, son fortalecer las capacidades institucionales, incluso, por ejemplo, el acceso a la justicia por parte de las víctimas que sufren violencia, también garantizar la implementación de acuerdos internacionales, incluso la Declaración de los Derechos Humanos, y fortalecer el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, que también obviamente es un tema clave que influye mucho o es un obstáculo gigante para las vías en desarrollo. Y acciones desde las universidades, ahí también creemos que la universidad obviamente de principio ya es una instancia de justicia, de igualdad, de paz, de transparencia, y sería bueno que obviamente las universidades cumplen con estos principios y también apoyan quizás de fomentar una cultura de paz. Y como último ejemplo, tengo el ODS 17, que es muy importante porque trata mucho de estos temas, cómo podríamos lograr la Agenda 2030. Y acá, por ejemplo, vemos como, acá se muestra en el gráfico el total de ingresos del gobierno central en proporción al PIB. Y acá vemos también que eso se ha reducido y en general tenemos muchos problemas en la región también en términos de mobilización de recursos internos también por las deudas también
de los países como un factor, hay otros factores más, pero también como la mayoría de los países de la región son países de ingresos medios que ya no se cualifican para la ODA, el Official Development Assistance, la asistencia oficial de desarrollo de los países más desarrollados. Y acá otras acciones, más allá de movilizar recursos internos, también es la cooperación, también, por ejemplo, en términos de tecnología, innovación, y muy importante, bajo del ODS 17 encontramos también la colaboración con varios actores. Y aquí, por ejemplo, también desde la universidad sería importante tener este liderazgo, participación de la comunidad universitaria y también intercambiar aprendizajes. Incluso también hay ejemplos de universidades que contribuyen, por ejemplo, con sus disciplinas, por ejemplo, en la medición de estadísticas y datos para lograr la Agenda 2030. Y podríamos pensar quizás en un ratito más un poco sobre las acciones que podríamos tomar en conjunto. Bueno, creo que este gráfico muestra mucho también la cercanía de las universidades y de los sectores y de las disciplinas con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, vemos fin de la pobreza, que obviamente tiene mucho que ver con la sociología. Todos los ODS tienen mucho que ver con la estadística, porque para cumplir con un objetivo tiene que ser medible, como necesitamos los datos también desagregados por género, por edad, por grupos poblacionales, para también ver dentro de los países las desigualdades, por ejemplo, entre las zonas rurales y urbanas. También, obviamente, la medicina tiene mucho que ver con el ODS 3, salud y bienestar. Y como último ejemplo, por ejemplo, la economía y la informática tiene mucho que ver también con el trabajo decente y crecimiento económico. Aquí vemos como muchos puntos de entrada de colaboración en muchos sentidos. Bueno, ¿qué hacemos por parte de la CEPAL para aumentar la velocidad hacia la Agenda 2030? Tenemos unas iniciativas transformadoras para acelerar el paso, sugerido por nuestro secretario ejecutivo, el señor José Manuel Salazar Sirinax. Y todas estas iniciativas, solo aquí hay unos ejemplos, tienen efectos multiplicadores y crean sinergias con todos los otros ODS. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es el tema de la sociedad del cuidado e igualdad de género, que está muy relacionado con todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible al final, porque aunque tenemos un ODS dedicado a este tema, el ODS 5, también es un tema transversal que corre también en todos los demás ODS al final. También un tema importante para esta región es el turismo sostenible, en particular para los países de la subregión del Caribe, los pequeños estados insulares en vías de desarrollo, que viven principalmente del turismo. Entonces, obviamente, ahí tenemos una fuerte dimensión del ODS 8 de trabajo decente, crecimiento económico, que el turismo sostenible genera, pero también muy alineado con todos los objetivos del medio ambiente, la acción por el clima, la vida submarina, etcétera. Bueno, en términos más concretos, y quizás también ver un poco el panorama que tenemos en la región desde 2015, cómo han avanzado los países de la región en la implementación de la Agenda 2030. Primero que nada, una buena noticia, porque todos los países, incluso en el primer año después de la adoptación de la Agenda 2030, han establecido mecanismos institucionales para monitorear los ODS. Entonces, de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe, Estados miembros de la CEPAL, 14 países, como casi la mitad, ha establecido un mecanismo ad hoc que está a cargo de la coordinación de la Agenda 2030. Y los otros países restantes, son 19 países, en su mayoría en el Caribe, han designado una institución pública existente responsable del monitoreo. Obviamente, tomando en cuenta también el tamaño de los países, que a veces no podrían crear una institución en sí, pero igual sí trabajan y tienen un mecanismo bien establecido hacia la Agenda 2030. Ya mencioné antes que existe este foro político de alto nivel, que es como un foro en Nueva York cada año en julio, ahora el 7 al 18 de julio, donde los países de todo el mundo presentan sus progresos a través de los exámenes nacionales voluntarios o los Voluntary National Reviews, VNRs, como lo decimos en inglés.
Y acá también vemos un avance bien grande y un compromiso grande de la región, de los países de América Latina y el Caribe, porque de los 33 países, 32 países han presentado al menos un informe frente a este foro político de alto nivel en Nueva York. Incluso tenemos ya un país que lo ha hecho 4 veces, Uruguay. Este año vienen otros países que van a presentar por la 4ª vez. Tenemos 6 países que lo han hecho 3 veces ya y 18 por segunda vez. Aquí el único país que nos falta todavía de la región es Haití, que por razones muy obvias y entendibles todavía no pudo presentar su informe, pero informalmente también nos informaron que quieren tener su primer informe el próximo año. Así que vemos obviamente cómo se podría realizar eso. Y este año, en julio, presentan 8 países de la región: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Perú. Si les interesa, por ejemplo, Chile presentó su tercer informe ya en 2023. Así que también es entre los países más avanzados de tener esta transparencia, de medir el progreso hacia la Agenda 2030 a la comunidad global. Bueno, también para apoyar a los países en este proceso, en la implementación de la Agenda 2030, pero también en la elaboración de estos exámenes nacionales voluntarios, establecimos ya en 2019 una comunidad de práctica, que es un mecanismo informal donde los equipos técnicos que implementan la Agenda 2030 en todos los países de la región se encuentran una vez al mes en un espacio virtual y presentan sus buenas prácticas, sus lecciones aprendidas, sus desafíos y cómo los superaron, alrededor de varios temas que tienen mucha relevancia con la elaboración de estos exámenes. Aquí pueden ver unos, por ejemplo, claro, ahora el tema mucho de aceleración de los ODS, estamos detrás en el tiempo, el financiamiento para el desarrollo, la participación de actores, el tema de datos y estadísticas y muchos otros más. Y en general ahí participan obviamente los gobiernos nacionales, pero en muchas ocasiones abrimos este espacio a otros actores. Ahí obviamente al sistema de las Naciones Unidas, pero también al sector académico, a think tanks, a la sociedad civil, a jóvenes. Trabajamos mucho también con autoridades locales, porque también se pueden crear muchas sinergias entre el nivel local y nacional. El diciembre pasado tuvimos la primera sesión también con parlamentarios y obviamente el sector privado también, así que tenemos como este espacio y si les interesa, muy probablemente como en septiembre quizás vamos a tener una sesión dedicada al tema de los múltiples actores de las alianzas y ahí feliz de invitarlos si tienen interés para también formar parte de este espacio juntos en diálogo con los gobiernos, porque yo creo que muchas veces trabajamos en silos y lo importante es llevar a todos los actores en una mesa y trabajar en conjunto. Otra herramienta que ofrecimos a los países de la región es nuestro SDG Gateway, o el portal de los ODS. Es un centro de conocimiento donde, bueno, como decimos en inglés, un one-stop shop, una tienda de una parada, donde se encuentra toda la información relacionada con la Agenda 2030 y los ODS en toda la región de América Latina y el Caribe. Ahí también me gustaría compartir los enlaces con ustedes en el chat o quizás podrían también acceder a esta presentación después, porque también es una plataforma muy valiosa que tiene información sobre eventos, publicaciones y también una dimensión muy fuerte basada en los datos y estadísticas de la región. Y a nivel global, regional, pero también ahí tienen enlaces directamente a todos los países que muchas veces tienen sus propias SDG Gateways en a way a nivel nacional, sus plataformas donde también muestran sus progresos y los desafíos hacia el logro de los ODS. Y bueno, más allá tenemos cada año una reunión, se llama el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Justo lo tuvimos ahora el 15 al 18 de abril, así que ya quisiera invitarlos desde allá para el próximo año, como en general marzo, abril, por cuando vamos a tener la próxima reunión de este foro. Y como acá pueden ver en este gráfico, no solo es dirigido a los gobiernos de los países de la región o al sistema de las Naciones Unidas, pero también al sector académico, al sector privado, a la sociedad civil, a los bancos de desarrollo y muchos otros actores. Y se juntan acá muchas veces más que 500 personas, 700 personas acá en Santiago por una semana para discutir los avances de la Agenda 2030, también basado en varios temas de relevancia. Así que también sería un gusto contar con ustedes en el próximo encuentro.
Y bueno, acá solo una breve prescripción de qué se trata esta semana, solo con unos hitos. Obviamente es una semana muy compleja con muchas sesiones discutiendo el progreso de los ODS. Creo que como uno de los hitos de este foro cada año es la publicación de flagship de la CEPAL, del progreso y también de los desafíos hacia la Agenda 2030 en la región. Igual me gustaría compartir el enlace a esta publicación que recién salió. Tuvimos esta vez una consulta regional preparatoria para el Cumbre del Futuro, que viene ahora en la Asamblea General en septiembre, que también va a ver un poco el tema del multilateralismo desde acá hasta 2030 y cómo todavía podríamos salvar a los ODS. Tuvimos también un foro de juventud, que también podría ser de mucho interés, ya en el segundo año que organizamos un día completo con 150 jóvenes de toda la región, que discutieron obviamente todo bajo de la perspectiva de la juventud, con sus propios retos y bueno, varios hitos más. Además, también más allá de las sesiones plenarias, ofrecemos el espacio a eventos paralelos, donde muchas veces yo creo que las discusiones más interesantes también se realizan, porque a veces son un poco menos formal, como sin protocolo, y de verdad que permitan un intercambio de lecciones aprendidas. Y bueno, aquí también quizás podrían escanear el código, porque tengo una cosa aquí enfrente, pero con gusto podría participar, compartir esta presentación con ustedes, a este informe que sale cada año, que les brinda mucha más información cómo avanzamos hacia la Agenda 2030 en la región. Y cada año también publicamos el panorama regional de los ODS que se revisa en profundidad este año, que ya mencioné cuáles son. Así que ahí también podrían ver muchos más detalles. Creo que lo voy a terminar aquí y estoy obviamente disponible para cualquier pregunta y esperamos quizás también tener un diálogo, cómo podríamos colaborar juntos. Muchísimas gracias y perdón de nuevo por estos problemas técnicos que hemos Gracias, enfrentado. Marek, los problemas no son Muchas tuyos, fueron gracias. nuestros, así que no te preocupes. Y de hecho, pido yo disculpas a la audiencia por los problemas técnicos. Bueno, gracias por la presentación, muy completa, muy clara, y también por todos los enlaces. De hecho, después te los voy a pedir para compartirlo a los asistentes por correo electrónico y también los videos para que puedan como ir haciendo el seguimiento a todas las actividades que están haciendo y a las iniciativas que se pueden sumar y participar del mundo académico. ¿Alguna pregunta, consulta? Tenemos 10 minutos, porque luego parece que tiene que ir a una reunión que ya está programada previamente. ¿Puede activar el micrófono o escribir por el chat? Sí, vamos a, Caridad, vamos a compartir la información. De hecho, esta grabación también va a ser compartida, porque en nuestro instituto hay varios estudiantes que están haciendo tesis sobre este tema. Entonces, yo creo que esto va a ser un muy buen documento audiovisual para sus trabajos. Están, cada persona puede reactivar su audio. Ah, vale, estupendo. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario o consultar. Creo que Marique se desconectó. Pero bueno, voy a mientras tanto pensar algo. En el caso de que Marique no alcanza a responder todas las preguntas, también se las podemos hacer llegar por escrito, ¿vale? Bueno, a mí Marique, me llama mucho la atención, bueno, el tema del nivel de avance, ¿cierto? Que siempre es difícil tratar de articular y que se generen interacciones para alcanzar. Eh, si bien he entendido que hay muchas tareas claras para los estados y también para las organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, me gustaría saber cómo ustedes establecen los diálogos con los otros actores, por ejemplo, con los empresarios, con la gente del sector privado. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienen con ustedes con esta iniciativa? ¿Marique? No sé si alcanzaste a seguir un poco la pregunta. Ah, no tiene audio. Tienes que activarlo. A ver, déjame activarlo. Le dar para activar. Y no escuchas ahora, ¿no?
Reike. Es que no tengo audio. Estaba tratando ya 3 cosas distintas. Ah, No te puedo ya, ya. escuchar antes. No Así puedes que escuchar. una Vale. vez salgo de la reunión y ya No, pero no te preocupes. Mira, ya estamos a posible. puertas de las 4 de la tarde, que es un poco el horario acordado para que no te atrasemos con tu reunión, ¿cierto? Eh, ya, bueno, te agradecen desde Perú. No sé si puedes leer el chat. eh, que te agradecen desde Perú. Bueno, y si hay alguna consulta en concreto, yo voy a enviársela a Reike, ¿vale? Bueno, y entonces con esto vamos a dar por finalizada la actividad. Más que nada porque yo sé que tienen una reunión que ya está previamente planificada.